Hoy dando comienzo al estudio de Romanos en el capítulo 10, ¿verdad? El capítulo 9 se trató del endurecimiento del corazón del pueblo, de la nación de Israel, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Precisamente se trata del, el capítulo 9 se trató del fracaso de la nación de Israel. Se trata del endurecimiento, y mira que sí estaban bien duros, porque Pablo sí cogió el Nuevo Testamento e hizo un pequeño resumen y lo metió en este capítulo, ¿verdad? Para hacer entender al pueblo de Israel cuán endurecido estaba. Y entonces el 11, ¿verdad? Que será entonces el próximo miércoles, estaremos hablando de la restauración de la nación de Israel. Así que sin más preámbulo, vamos a dar comienzo con la lectura. Capítulo 10, vamos a estar leyendo los versos del 1 al 2. Bueno, vamos a tomar hasta el 4, voy a leer hasta el 4 para resumir entonces rapidito. Hay mucho material. Así que dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Esto es bien interesante. Pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Déjame subir un poquitito aquí para yo leerlo de aquí, ustedes lo puedan ver allá. Le subí el texto, ¿eh? ¿Lo puede leer bien? Sí, pero ahora para esto. No, pero después lo puedo ver. Pues qué bueno. Así que mira, Pablo expresó su deseo impetuosamente delante de Dios en oración. ¿Por quién? Pues por su ¿verdad? Por los que él consideraba que eran sus hermanos, no hermanos de sangre, sino hermanos siendo judíos, ¿verdad? De nacionalidad. Intercedía diariamente por sus hermanos, como antiguamente también lo había hecho Moisés en Éxodo 30:11. Dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Pero la dureza del corazón, voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Y me voy a poner como testimonio. Yo estoy aquí porque alguien estuvo orando por mí. Entre mi mamá y la cadena de oración que se hacen en las iglesias, pues precisamente cada uno de nosotros está aquí por eso, porque, la intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? La oración de cada uno de nosotros hizo mover al Espíritu Santo para eso. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo aquí, mira. Pero la dureza del corazón de este pueblo pareciera ser imposible llevar a cabo la oración que fuera eficaz. ¿Verdad? Dios está, ¿verdad? Ahí y dale, y mira, yo estoy moviendo a misericordia para salvarte, pero ellos endurecieron más el corazón, ¿verdad? Cada vez que pasaba el tiempo, ellos prefirieron endurecer más su corazón, así que pues tuvieron sus consecuencias. Y en este pasaje el propósito concreto de la oración es la salvación de Israel, aunque Pablo tiene presente que el pueblo de Israel no era la nación, sino se refería al remanente, ¿verdad? Que sería salvo en un futuro. Así que, a pesar de la situación equivocada y rebelde de esta nación, el apóstol decide interceder por ellos delante de Dios, confiando en que pueda haber salvación para ellos también. Y Pablo veía que la oración estaba siendo respondida porque veía a muchos de sus hermanos que estaban aceptando el mensaje de salvación. Así que la práctica de la oración evidenciaba la realidad de lo que su corazón anhelaba. Porque Pablo estaba viendo porque anteriormente, antes de llegar a Corinto, ya él venía de Éfeso, ¿verdad? Y él estaba viendo, ¿verdad?, de que muchos judíos estaban aceptando el mensaje de la salvación. Por eso era que él tenía, ¿verdad?, ese anhelo, ¿verdad?, y seguía orando, ¿verdad?, por la salvación, para que lo mismo que él vio en estas naciones, en estos países, ¿verdad?, de Éfeso, en el mismo Corinto, en Gálatas, ¿verdad?, en Galacia, pues también se llevará a cabo aquí en Roma.
Pablo confiesa en este segundo versículo que aquellos por quienes él está orando eran incondicionalmente celosos con las cosas de Dios. ¿Cuántos son celosos con las cosas de Dios? Aleluya, ¿verdad? Aleluya. Pero mira lo que es la diferencia entre las cosas, ser celosos con las cosas de Dios, pero no conforme a lo que Dios nos está exigiendo, ¿verdad? Pablo enfatiza que da testimonio de que ellos tenían celo de Dios porque en el pasado se daban las cosas de Dios, y esto se refiere a la ley. Podemos tener celo de las cosas de Dios, pero no el conocimiento de la justicia de Dios, el cual es tener relación con Dios. Podemos tener celo de las cosas de Dios, en este caso nosotros lo traigo aquí a nuestra vida cotidiana o nuestra vida en el servicio de la iglesia, y es que sí podemos tener celo con el ministerio, pero no sabemos amar a nuestro hermano. Eso es lo que está pasando ahí, ¿ves? Ellos tenían celo por ejecutar la ley, pero no en base a lo que Dios quería que ellos, ¿verdad? Que era por la justicia, o sea, que fuesen salvos por la justicia y que amaran a su prójimo. O sea, pues, es básicamente, ¿verdad? Lo traigo así como un ejemplo, no se me ocurrió otro, que en la vida cotidiana de nosotros podemos tener celo ministerialmente, pero lamentablemente, pues, no conocemos lo que es verdaderamente la ciencia de Dios, porque pues no hacemos bien a nuestros hermanos. En Mateo 23 al 33 dice: hay de vosotros escribas hipócritas, porque diezmáis. Aquí está lo que estaba resumiendo ahora mismo, ¿verdad? Dando el ejemplo. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el camino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y que tragáis el camello. Eso es Jesús el que está hablando, o sea, eso es Jesús el que está hablando, y entonces él está hablando tan fuerte, ¿verdad? Porque obviamente había que hablarle fuerte y había que hablarle con este tipo de ejemplos para que entendieran, porque estaban tan duros que si les hablaba de otra manera creo que no lo iba a poder entender. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y en Filipenses 3, 8 al 11 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ahí está Pablo entonces diciendo que todo lo que él estaba haciendo, o sea, en este caso, el celo por las cosas de Dios, él lo estimaba por basura, o sea, hasta el conocimiento y todo lo que él era, lo estimaba por basura. Dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y sí que lo perdió todo, y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser sellado en Él, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Ahí está hablando del conocimiento, ¿verdad? De la ciencia, y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea que si en algún momento yo llego, pues todas estas cosas que yo aprendí en lo que es la ley de la justicia, la ley de los fariseos, todo eso para mí lo estimo por basura, porque me interesa saber y conocer a Cristo. Y lo vamos a ver más adelante cuando está hablando de conocer a Cristo, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Y Y entonces el 3 al 4. Israel desconocía de la justicia de Dios. Así que al ignorar voluntariamente, se supone que ahí diga conocía, no desconocía, porque sí ellos conocían y a ellos les fueron revelados. Así que al ignorar voluntariamente la justicia de Dios, interponiendo la suya propia, convertía esta acción en mero legalismo. ¿Saben lo que es legalismo, verdad? Que
que es todo lo que como ellos les dé la gana y no hay más break, ¿verdad? Esta ignorancia era un acto de rebeldía abiertamente contra Dios. Y esto era un comportamiento que demostraba que la justicia propia de los israelitas ocupaba el lugar de la justicia de Dios. Es decir, yo lleno mi corazón de basura y de mi propia concupiscencia y lo de Dios no tiene cabida en mi corazón. Entonces, ¿qué dice? Lo que hacía evidente que ellos rechazaban abiertamente la muerte expiatoria de Jesús. En Isaías 64, 5 al 6 dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, y he aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado más por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos suciedad, somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldad nos llevaron como viento. Eso está bien fuerte. Eso sí, eso era Isaías describiendo lo que era la nación de Israel. La fe fue dada para... Y traigo a Isaías porque Pablo cita a Isaías luego, o sea, también cita a Moisés. Y by the way, toda esta carta, Pablo hace referencia mucho al Antiguo Testamento, entre lo que es la ley, ¿verdad?, lo que conocían los judíos, lo cual pues no pudieron refutar, porque pues Pablo le fue entonces, ¿verdad?, con lo que ellos estaban creyendo. Entonces, ¿qué dice? La ley fue dada para conducir a las personas a Cristo, ya eso lo sabemos, pero la ley, pues nadie podía ser salvo, así que, pero ellos se empeñaron en detenerse en la ley y esa fue su equivocación, porque la justicia que la ley demandaba es la que Cristo obró para él, para el que en él cree. Y entonces Pablo dice en ese pasaje que dice que la ley, voy a leerlo, dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que él cree. Esto no significa que Cristo abolió la ley. Cristo la cumplió. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo no abolió la ley, porque nosotros no estamos exentos todavía de que nosotros nos vayamos a robar. Nosotros no podemos ir a robar, porque aunque no vivimos bajo la ley, pero pues si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues nosotros mismos no nos vamos a robar, no nos vamos ni tampoco vamos a hacer algo en contra de lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Así que Jesús no abolió la ley, sino que Él la vino y la cumplió por nosotros. Por tanto, así como la ley solo puede justificar al que la observa a Cristo, al que la observa, Cristo obra justicia para todo aquel que en Él cree. Dice en Romanos 8, que eso lo brinqué: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la justicia de Cristo, ¿verdad? Y en Gálatas 3, 24-27 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Saben lo que es ayo? Ayo. Ayo es... Ayo es como si fuese una persona en aquel entonces, ¿verdad?, de los ricos, los que tenían dinero, que podían tener esclavos, pues les asignaban a sus hijos, en el caso de los varones, les asignaban a los niños a esta persona para que esa persona los llevase a la escuela, estuviesen con ellos en la escuela y los trajera y todo, ¿verdad? Era como si fuese un tutor, pero no enseñaba. Pues era como que estaba persiguiendo a ese niño todo el tiempo. Bueno, no persiguiéndolo, sino llevándolo. Esa es la palabra correcta. Llevándolo. Pues, ¿qué significa? Que de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, o que es nuestro exacto. ¿Quién dijo Uber? Exacto. Nuestro Uber, ¿verdad? Para llevarnos a Cristo, porque pues nosotros no lo vamos a hacer, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ahí está. Ya no estamos bajo el Uber. Ya el Uber ya no. Ya es por medio de Cristo, ¿ves? Ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
para que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que no sea del ayo. ¿Quién me puede leer entonces de 5 al 10? Vamos a ver, un voluntario. Ahí está. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Por tanto, Pablo intenta comunicarles que deben tener en cuenta que la ley exigía cumplir con todas las ordenanzas, preceptos y estatutos. O sea, ellos pensaban que si cumplían con uno, pues ya eso era suficiente. No, era con todo. Es decir, que todo el contenido de la ley se debía cumplir en su totalidad. Así que dentro de esta recomendación que Pablo les hizo, se debe tomar en cuenta que lo que esto significa es, si en verdad cumplís la ley conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hace. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Mira eso. ¿Qué será todo? O sea, aquí Jesús está diciendo, si tú, tú amas a tu prójimo como a ti mismo, pero si tú haces acepción de persona de quién tú vas a amar y a quién tú no vas a amar, ya con eso, pues ya, ¿verdad? Ya cometiste el pecado. Y quedáis convictos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Eso está en Santiago, perdón, dije eso, pero eso, bueno, lo dijo Jesús a través de Santiago 2, del 8 al 10. Y ahorita vamos a tocar el verso de Deuteronomio, pero dice, Pablo al citar a Moisés, tal vez les estaba tratando de hacer entender que la misma verdad se aplicaba para esta generación con el hecho añadido que Cristo se había encarnado en esta tierra y que había venido de entre ellos, ¿verdad? Porque pues sabemos que viene del linaje de Isaac, ¿verdad? Y después de muerto había resucitado, así que nadie tendría necesidad de subir al cielo para hacer descender a Cristo, ni descender al abismo para que Cristo fuera levantado de los muertos. Vamos a ir un momentito a Deuteronomio, que yo no lo tengo por aquí. Vamos a ir un momentito a Deuteronomio 30. Voy a leerlo del 11 al 14. Que dice así, ahí es que habla de ese pasaje. Me he leído el libro de Deuteronomio de tapa a tapa. El 30, versículos del 11 al 14. Del 11 al 14, sí. Tengo 40 Biblias abiertas ahí para el estudio. Dice así la palabra, mira. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y no lo traerá y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ya Dios se la había puesto, mira, ¡pam!, en el corazón. ¿Ya? Y entonces no hay excusa porque ya Cristo también había venido. De hecho, se les presentó
lo vieron, discutió con él, lo crucificaron, lo vieron resucitar y como quiera, pues tampoco creen en él. Pero como bien dijo Moisés, ya Dios había puesto ese mandamiento, esa palabra en el corazón de ellos, para que no tuviesen excusa. Y nosotros para que tampoco tengamos excusa en estos tiempos. Así que el mensaje era un llamamiento a la fe del oyente, para que acepte la justicia de Dios y que abandone la suya propia, porque Cristo hizo todo lo que se necesitaba para que fuésemos justificados por Él. Por ende, lo que corresponde hacer es confesarle y creer, por eso es que lo dice ahí, ¿verdad? De manera que esta confesión que sale de la boca del creyente al exterior como evidencia de la fe que hay en su corazón, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Ve? Dice en Juan 1, del 9 al 13, verdaderamente, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este mundo él estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es con la mente que nosotros vamos a creer, es con el corazón. Y esta gente, pues, Pablo les tiene que recalcar que, oye, o sea, no crean con la mente, es con el corazón, donde ustedes tienen ese corazón bien duro, tienen que ablandarlo y tienen que ponerse para lo suyo, porque Cristo va a venir y lo que va a salvar es un pequeño remanente. Procuren que en ese remanente estén ustedes, pero es con el corazón que nosotros que tenemos que confesar. Y obviamente, como dice aquí la palabra, que si de la abundancia, si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, ¿qué va a hablar nuestra boca? Palabra de Dios, palabra de Dios. Dice, una confesión sin fe se puede ver como una burla a Dios. Un ejemplo. Algún inconverso que se mete un macetazo en el dedo. Ay, Señor, Dios mío, este dolor, Padre amado, pero es como que algo, es una expresión que nosotros tenemos, ¿verdad?, en Puerto Rico, pero lamentablemente pues no tiene fe. Porque lo decimos como una expresión ya que la tenemos en Puerto Rico. ¿Ves? Dios mío, pero qué dolor. Pero tenemos fe para que Dios nos sane. La pastora me preguntó ahora cuando yo entré que cómo va mi pie. Pues mi pie me duele todo el día, todos los días mi pie me duele, pero imagínate, ¿qué voy a hacer? O sea, si Dios no me quiere sanar, porque pues yo no estoy falto de fe, yo pido que el Señor me sane, pero pues hermano, pues si no lo quiere hacer en este momento y es su tiempo, ¿no? Sí, o sea, pues tendrá su propósito en su tiempo. Yo tengo fe de que Dios me puede sanar y que si Él quiere que me sane, me va a sanar. Pero pues si no, pues, pero que nuestra confesión sea con fe. No lo podemos hacer, pues el Señor, a media, exactamente. Me duele, pero bástate con tu... Exactamente, exacto. Entonces dice... Hay gente que confiesa a Jesús y no tiene fe. Y no tiene fe, exactamente. Y tú lo ves, en el tiempo desaparecen. Lo hacen por hacerlo. Yo he visto unos cuantos de esos. Y hay gente, sí, también que sirven. Lamentablemente, es una realidad. O sea, la iglesia está llena de muchas personas que sirven, pero su corazón está lejos de la realidad de lo que es el evangelio, ¿verdad? Porque pues es como que pues una costumbre, ¿verdad? Y de eso hemos hablado ya muchísimas veces, ¿verdad? De que pues pensamos que venir a la iglesia, pues eso ya es suficiente, pero no confesamos a Jesús como nuestro, ¿verdad? No confesamos la fe afuera. Podemos ver que el mismo Cristo demandó una confesión pública a la mujer que tocó su manto discretamente. Eso que el Señor también demanda a nosotros que le confesemos. Porque si nosotros le negamos aquí en la tierra, usted sabe lo que va a pasar en el cielo, ¿verdad? No, No, exactamente.
Entonces, mira lo que dice en Lucas. Esto me pareció bien, cuando me vino solamente, yo dije, wow, mano, en verdad que sí, Cristo quería saber. O sea, él quería que la persona se delatara, ¿verdad? Así que se dice, se delatara. Sí. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y yo sé que Jesús sabía quién lo había tocado. Jesús sabía quién lo había tocado. Y negando todo, ¿verdad? Negando todo, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que, y dices, quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que nadie, que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, que ya la mujer se había ido del corillo que estaba, o sea, y ella está escuchando esa discusión que tiene Jesús con sus discípulos, y ella escucha y viene para acá a hacer la confesión. Y postrándose a sus pies, le declaró, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Las consecuencias de la confesión traen salvación y paz. Me gusta mucho también el ejemplo de los bautismos. La pastora le pregunta al que se va a bautizar, ¿verdad? ¿Confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador? Sí, lo confieso, porque no es que nosotros es un bochorno. No es que nosotros tenemos que confesar a Jesús, porque si nosotros lo negamos, en el cielo también va a pasar lo mismo. Y eso era lo que estaba pasando con los romanos, con los judíos en ese tiempo. O sea, tenían que confesar, o sea, era mandatorio que tenían que confesar a Jesucristo para que sean salvos. No es para más nada, no es para bochornarse uno ni nada por el estilo, es porque a través de eso es que viene la salvación. Pensamos que lo que Pablo estaba tratando de decir era que la persona debía poner en completa armonía su boca y su corazón, expresando lo mismo. Que si yo creo en mi corazón que Cristo es el Señor y Salvador de mi vida, yo lo tengo que confesar. Que esto tiene que estar en armonía con el corazón. ¿Ves? Porque sin fe, fe sin confesión es fe muerta. Eso lo dice en Santiago 2:17. Pero el pueblo, por no creer y seguir su justicia, abandonando, rechazando y despreciando la justicia de Dios, no pueden alcanzar la justificación y por ende la salvación. En Mateo 15, del 7 al 9 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo, eso es lo que estaba hablando la pastora, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Eso es lo que nosotros, ¿verdad? Los que están por ahí hablando de sus conocimientos, de muchos estudios, pero no predican a Cristo. No predican a Cristo. La gente necesita escuchar la predicación que esté basada y fundamentada en la roca, en Cristo. Porque mi conocimiento no salva a nadie. El conocimiento de la pastora no salva a nadie. Es el mensaje que sale de la boca de la pastora que viene directamente del cielo. Y yo por fe lo tengo que creer. ¿Ves? Entonces, ¿qué más dice? Del 11 al 13. Dice, ¿alguien tiene algún? No. Ya. Entonces dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ve que el invocar al Señor tiene un beneficio. O sea, tiene un beneficio. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, mira qué cantidad de beneficio, será salvo. Todo aquel que invocar, no importa la nacionalidad, la cultura, el color de piel, el color de pelo, si te pintaste el pelo, si tienes tatuaje, no tienes tatuaje, si te hiciste pantallas aquí, en la ceja, en la frente, donde sea, si comes o no comes lechón, o sea, todos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo.
¿Qué dice en Isaías 28, 16? Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento, estable, que el que creyere no se apresure. La palabra utilizada por Pablo aquí, avergonzado y se apresure, por Isaías, significan lo mismo, significan huir por temor. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? No, o sea, no tengan temor. De hecho, ahorita está hablando con Gamaliel, y más abajo lo dice, hermosos son los pies que anuncian la buena salvación, ¿verdad? Y entonces cuando yo me pongo a pensar en los mártires que estaban predicando el evangelio, incluso el mismo Pablo, que fue crucificado más adelante, y tú lees ese pasaje que dice, hermosos son los pies que anuncian la nueva de salvación, ¿verdad? Y estas personas murieron martirizados. Sí. Y entonces en adición a eso te dice, no tengas temor, porque tú no vas a ser avergonzado, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. O sea, yo te voy a salvar. Independientemente te pase lo que te pase, la salvación está ahí. ¿Ves? ¿Qué dice? Mira, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Ves? O sea, que todo aquel que acepte a Cristo no tenga miedo de lo que diga la gente, ni que ya no está siguiendo la ley, que eso es lo que le pasó a Pablo. A Pablo lo estaban diciendo que esa era la secta ahora de lo discutimos el miércoles pasado, no me acuerdo el nombre ahora, de la secta de los cristianos, pero mofándose de él, ¿verdad? Pero él no se avergonzaba, porque el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. ¿Ves? Entonces, ¿qué más? Es probable que Pablo haya citado el pasaje de Isaías para reforzar su previa declaración de que la justicia de la fe enseñaba a otros, en otros pasajes, del Antiguo Testamento, haciendo énfasis de que la justicia de Dios es la que es dada al creyente, por la cual Cristo murió, Cristo mismo, por lo cual Cristo mismo y la fe en él es el fundamento de la salvación. Entonces no hay diferencia entre judíos y griegos. Todos han pecado y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo sabemos, eso lo discutimos en el capítulo 3 de Romanos. Pero la respuesta en fe al mensaje de salvación cancela toda diferencia entre los hombres, pues la justificación es la misma para todos. Así que no se puede pensar en obtener la salvación mediante ritos, por la ley, ni por pertenecer a una raza o cultura o país o nación. La salvación se ofrece a todas las personas en base a la misericordia de Dios por la fe en Cristo. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto? Porque ellos pensaban que porque ellos eran judíos, y eso lo discutimos el miércoles pasado, que porque ellos eran judíos, ellos tenían la promesa gana. Pero no todos los que descienden de Israel son judíos. ¿Ves? O sea que mejor asegúrate, aceptar a Cristo, no avergonzarte del evangelio para que tú seas salvo, en vez de tú estar pensando en musarañas de las que te enseñaron tus padres. ¿Ves? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Entonces dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el apóstol hace la salvedad tanto al judío como al no judío, que necesitan invocar el nombre del Señor, más que hacer algo para obtener la salvación. Nos podemos esforzar en estar en todos los ministerios del mundo, habidos y por haber. Ahora traigo otro ejemplo. En todos los ministerios, habidos y por haber. Pero eso no significa que nosotros vamos a ser salvos. O sea, podemos estar en todos los ministerios. Podemos venir a los ayunos. Podemos venir, pero eso no garantiza la salvación. Eso hay que hacerlo sin dejar de hacerlo otro. Exacto. ¿Ves? Eso es un requerimiento, correcto, va a la par. Dice Juan 14:6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Alguien que quiera decir algo? Toñito, te veo que quieres disparar ahí de la baqueta.
Una pregunta teológica. Ya mismo. Amén. Oye, pero ya mismo esto se pone bien interesante. Entonces dice del 14 al 16. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ese está bien bueno. Este está bien bueno porque es algo progresivo. En el verso anterior, Pablo dijo que todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo, ¿verdad? Ahora Pablo realiza una serie de preguntas que entendemos que van dirigidas a los creyentes. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Como si se encontrase en una imposibilidad, ¿verdad? Porque para invocar hay que creer, y el problema que tenían los judíos era que no invocaban porque no habían creído. Y si no habían creído es porque no habían oído. Y si no habían oído es porque no tenían quien les predicase. Por tanto, no iban a poder ser salvos. Dice en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y en Romanos 10:11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no sería avergonzado. Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso está en Isaías 52:7 y Pablo lo cita aquí. No todos obedecieron, y esto expresa visiblemente la rebeldía del pueblo ante la predicación del evangelio. Por eso es que no creían. No es que ellos no hayan, o sea, ellos obviamente, ¿verdad? Pues estaban en Roma, o sea, y hubo muchos cristianos desertaron, ¿verdad? Cuando llegó el emperador romano, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero sí muchos de ellos se fueron, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, pues ¿cómo es que entonces los judíos iban a creer si no tenían quien les predicase, ¿verdad? Entonces Pablo ahí ataca ¿a quiénes? A los que tienen la verdad, a los que ya conocían la verdad, es decir, todos los domingos nos pasa lo mismo en la iglesia, ¿es o no es? El mensaje que sale del altar para acá es para motivarnos a nosotros a que tenemos que hacer algo para predicar el evangelio. Me gustó mucho el llamado del domingo. Eso es lo que hay. O sea, esas 4 preguntas que están ahí se resumen en el llamado del domingo. Tan sencillo como eso. ¿Ves? O sea, nosotros tenemos que hacer lo que fuimos. ¿Cómo es que la gente va a conocer a Cristo? Nosotros lo conocemos. Nosotros conocemos la verdad, nosotros conocemos el camino. Pues nosotros tenemos que llevar, ¿verdad? No nos podemos quedar con esto porque pues... La cosa es que hay demasiado de mucha gente afuera que han conocido el evangelio y se han apartado. Y muchas veces esas personas están deseosas de que le hablemos y que le digamos y que nos atrevamos. Yo le estaba contando a la pastora anoche que hace 2 semanas cuando yo fui a Puerto Rico, yo me encontré a este muchacho en una gasolinera y él me pidió que le comprara un dulce. El dulce me sale en 5 pesos, una cosita así. Pero dije, este dulce está caro, así que yo lo voy a lavar con la sangre de Cristo. Empecé a hablarle. Tiene que aguantar por 5 pesos, tiene que aguantar por lo menos media hora. Sí, ese fue el cambio de la gasolina. Que le hablé al muchacho apartado en las drogas. Y yo le hablé, yo me atreví a hablarle, yo lo voy a hablar, yo lo voy a hablar. Y precisamente anoche fui a volver a echar gasolina y él estaba ahí. Y yo lo miro y le dije, ¿te estás esperando? Y dijo, sí, yo sé. Y fui allá adentro y hice la transacción. Y cuando salgo,
me dice, ¿tú puedes orar por mí? Ora por mí, me dijo. Y yo, pues claro que voy a orar por ti. Y le dije, vaya güey, si voy a orar por ti, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Me dijo, sí, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Gloria a Dios. Amén. Y oré por él y fue algo que yo dije, Dios mío, Señor, ¿sabes? Perdemos el tiempo porque pensamos que el que va a hacer la obra, el que lo voy a convencer soy yo. No soy yo, es el Señor. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes y decirle al Señor, Señor, muéstrame, porque alguien, como yo creo que era tú mismo que decía, los otros días, alguien oró por mí, ahorita, ¿verdad? Alguien oró por mí, alguien que yo no conozco oró por mí. Amén. A lo mejor alguien de allá de Israel, un cristiano de Israel, oró por mí, sin conocerme, y me llegó el Evangelio. Amén. Entonces, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, donde nosotros sabemos, que es el tema constante, nosotros sabemos que se acerca el tiempo de nuestra redención, es importante que nosotros dejemos, ya sabes quién era el que decía, dejemos el ñe. Había un predicador, ¿quién era que decía eso, pastora? Mire, deje el ñe y póngase a predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que dejar eso, sacar, desprendernos de ese temor y hablarle a la gente, punto y se acabó, porque es lo que Dios nos mandó a hacer. No hay que estar en el púlpito, no hay que estar en el ministro de adoración, no hay que hablar. That's it. Y la experiencia de ayer me hizo a mí pensar en que ya tengo que empezarle a meter caña a mis compañeros de trabajo, porque estaba ahí dándole testimonio. Ellos saben que hay algo diferente, pero tengo que empezarle a hablar. Eso es así. Esto viene, La fe viene por el oír. el tiempo, Luis, el tiempo de conquista. Pero es menester, y a eso, atando a lo que tú dijiste, el llamado del pastor el domingo, hay que hacer lo que hay que hacer. Amén. Punto, y se acabó, porque es lo que Dios nos llama a hacer. Amén. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, porque el fin se acerca y Dios nos va a pedir cuenta. Y añadir, perdón. Sí, no, hoy ocurrió algo. Yo estaba trabajando hoy en la terminal D, en el portal de empleados, y entonces pues en un momento entró una de las capellanas, ahí una señora ya anciana y demás, y lo más agradable, y estuvimos hablando un ratito allí. Entonces después ella, antes de irse, me dice, ¿quieres que ore por algún familiar tuyo o algo así? ¿Por qué no? Frente a todo el mundo, ¿sabes? Ni me avergoncé, como hay otros que se avergüenzan. Que entonces uno de los compañeros, después cuando pues yo pues abrí los ojos y me miraba y dice, la gente mira, so what? ¿Por qué me tengo que avergonzar? Amén. Y ese es el problema ese de muchos pues, que se llaman cristianos. Hay veces, me ha ocurrido con otras personas de otras iglesias que yo conozco, cristianas, donde después que los he visto y les digo, Dios te bendiga, y me contestan amén. O sea, como que les da vergüenza decir amén. O sea, algo tan sencillo como eso, deja mucho que decir. Mira, hoy, añadiendo a esos dos fabulosos comentarios, hoy me sentí un poquitito triste, ¿verdad? Por situaciones que están ocurriendo dentro de las iglesias, que ahora, aparte de que estamos teniendo que bregar no tan solo con el inconverso, tenemos que bregar con el que se apartó, pero también ahora salió un video de una muchacha que va a la iglesia y empezó a grabar así al pastor, a decirle, no, porque es que los pastores son irreprensibles, parece que le había pasado algo. Y entonces, no, porque es que esto hay que sacarlo de las redes sociales. No, eso no hay que sacarlo de las redes sociales. Tú sabes qué dice la palabra, que si tú tienes algo en contra de tu hermano, ve y resuélvelo. O sea, que tú ni tan siquiera has leído la palabra. Pues entonces te pones a estar. Entonces, ¿qué pasa? Pues hermano, esas son las personas que coge el diablo, lamentablemente, de monigote para adelantar su agenda. Entonces, ¿qué hace la gente? Los que no conocen a Cristo. Dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Son todos unos hipócritas. Entonces ahora tenemos que también luchar contra esta otra ola de
de generación de víbora que se está levantando, ¿entiendes? O sea, pero tenemos que hacerlo, no podemos avergonzarnos. Bueno, No podemos coger miedo. Esa es la iglesia de los Corintios. Lo que pasa es que Exacto. para aquel tiempo no había media Ujú. y no salía a la luz, pero con eso fue que batalló Pablo con sí. esta gente. Ujú. Pero volviendo a la predicación del domingo, en realidad yo lo único que estaba pidiendo era que la gente se atreviera a compartir el evangelio con alguien. O sea, no es que tú te conviertas en un predicador, Ujú. pero sal y si te encuentras con alguien, háblale de Cristo. Amén. O sea, pero yo me molesté mucho, le voy a decir por qué. Porque yo me molesté. No fue que me molesté, fue que me indigné. Porque estamos cantando, Cristo y el Dios. Espíritu de Dios me está llenando. ¿Cuál es el corito que estaban cantando? Que era, el Espíritu de Dios me está llenando. Pero no hay uno que pasara al frente. Tú sabes que cuando el Espíritu de Dios llenó a los discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? Empezaron a Se hablar. fueron a Ujú. hablarle de Cristo Ujú. a todo el mundo. Pero nosotros estamos ahí parados y el Espíritu me está llenando, qué sé yo ni qué, pero nadie se mueve. Yo no estoy predicando, yo no estoy predicando por un llamado a pastor, o es un llamado a que compartamos el evangelio, que nos salgamos de esa mentalidad de yo no puedo, yo no sé. Ujú. Es tan sencillamente decirle, ¿tú conoces a Jesucristo o tú vas a la iglesia? Tal vez comenzar por decir tú vas a la iglesia, comenzar una conversación. Pero nadie se mueve. Yo me molesté mucho. Entonces, la secuencia de coritos seguía como hablando de la vida espiritual, y todo el mundo está lleno del Espíritu Santo porque lo están cantando, pero nadie está haciendo nada por pasar al altar. Si tú no te sientes listo, mira, vamos a orar por ti. Pero hay que tener, no es que, es que no tienen la disposición Ujú. de comprometerse, ¿me entiendes? Eso. Es que no tienen la disposición de comprometerse y por eso no pasan al frente. Ujú. Porque tú no tienes que temer nada. Ujú. Si tú tienes la disposición, tú pasas al frente y vas a decir, vamos a hacerlo. Ujú. Pero eso no sale del corazón. Y tomando eso como una coyuntura, si lo vemos en la mujer samaritana. La mujer samaritana había que darle 400 galletas para que se callara la boca. Porque ella estaba hablando y hablando y hablando y hablando de Cristo, pero por ahí para abajo. Lo mismo pasó con el endemoniado de Gadareno, que salió corriendo por ahí para abajo y empezó a predicar el evangelio. Él no recibió un llamado de ser evangelista, ni Exacto. predicador, ni nada Sí, por el estilo. nada. Al instante Cristo los sanó, los lavó y empezaron a hablar porque no se podían contener nosotros. Hace unos domingos atrás yo hablé en la escuela dominical sobre lo que hacen los musulmanes. Ujú. ¿Sabes? Nosotros tenemos que mirar que ellos hacen, que a ellos no hay nadie que los llena, porque Alá no es un Dios personal, Ujú. Alá no es un Dios que trata con ellos, Alá no es un Dios que habla con ellos. Alá es un ser que ellos están dispuestos, por lo que ven del Islam, a morir por ellos. Ujú. ¿Sabes? Que un tipo se ponga una bomba encima y se... Por Alá, unos tipos que se treparon unos aviones en el 911, por Alá. Ujú. Y nosotros que tenemos seguridad, porque esto es seguridad, esto es que, ¿sabes? Esto es que lo sentimos, esto es que nuestra fe nos hace sentir, y aun cuando nosotros nos sintamos, nosotros sabemos por lo que dice la Escritura, Amén. que Él es nuestro Salvador. Nosotros sabemos por lo que dice la Escritura, que envió a su Hijo único a morir en la cruz del Calvario por mí, antes de yo nacer. Y entonces, que nosotros sabemos que se acerca el fin porque lo sabemos. Entonces, con más denuedo y con más deseo, nosotros tenemos que desprendernos de nuestros temores y de nuestra ¿qué dirán? Y salir Amén. y hablar. Y
todo el mundo sabe que las cosas están patas arriba en el mundo. Todo lo sabe. Esa es la coyuntura para darle a la gente. Yo siempre estoy esperando ese momentito para en cualquier momento meterme por ahí. Las cosas están malas. Esos son señales de los últimos tiempos. Eso es señal del fin. Hablarle del Señor. Si lo reciben bien y si no también. Yo hice lo que me tocaba. Amén. Exacto. ¿Cuánta gente debe de haber en este mundo, en esta calle, que no sabe que estamos en los últimos tiempos? No, hay gente que no lo sabe porque no conoce la Escritura. Sabe que hay algo mal y que las cosas están malas y se quejan de que las cosas están malas. ¿Sabrán Pero ellos que no. estamos en los últimos tiempos? Sabemos nosotros. Lo sabemos nosotros y Pues, a ok. nosotros nos parece que todo el mundo lo sabe, pero lo sabemos nosotros porque esas cosas Dios nos las reveló a nosotros. Eso es lo que dice la Escritura, no se las reveló a ellos, a nosotros nos las reveló, pero ¿para qué no las reveló a nosotros? Para que la compartamos. Exacto. Que somos privilegiados, pastora. Sí. Eso Es es un así. privilegio, saberlo, es un privilegio. Y no podemos decirle al que está al lado de nosotros, yo le dije, al que usted va a ver Burger King, hable al que está al lado suyo y dígale algo. No, no. Pero mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Ese era, Ese era el corito. Sí. Y yo, si estuvieran llenos, estuvieran respondiendo al llamado. Pero estamos cantando como que estamos en el aire. Es que hay mucha gente también como que, decía que Nidia se Caro. avergüenza de hablarle a otro. Bueno, por Y eso ese es que te problema. digo que no están dispuestos a. Ujú. Pues pastora, entonces nos tenemos que preguntar, ¿por qué cantamos? Como Nidia Caro. No, o sea, aquí se Porque lo que predica la nosotros palabra. cantamos es poder de Dios. Correcto. Es palabra de Dios, ¿sabes? Yo decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, ¿sabes? Eso es algo de peso y de poder. ¿Para qué, Señor? Lléname, ¿para qué? Para sentirme mejor, para sentirme chévere, para olvidarme de mis problemas, esa no es. Fueron, como decía la pastora, fueron embestidos, fueron llenos del Espíritu Santo para salir. Así. Y no, o sea, no era quedarse en la zona, era llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y así lo dice la Biblia. Y así fue, porque yo me puse a ver un video de donde, o sea, los distintos viajes que hicieron los apóstoles. Allí no habían Tesla, allí no habían Mercedes, allí no habían... Ni había la motorita que tú tienes. Ni la a pie. A pie. A pie. Y no había GPS. No había GPS. Y no había un mapa. Solamente estaba la estrella de Oriente. Le decían, camina a la derecha y Sí. dobla a la izquierda y allí te va a encontrar la casa. Así, mano, está. Pero aquí está el bálsamo, hermano. Hay bálsamo. Encontré el bálsamo. Mira, hay un bálsamo. Hay bálsamo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? No todos obedecieron. Esto es bien triste. Esto es bien triste. Esto expresaba, ¿verdad? Expresa visiblemente la rebeldía del pueblo ante la predicación del evangelio. Amén, amén. No quería tocarlo del Así que se evidencia lo que dice en Romanos 9:27, que tan solo es el remanente el que sería salvo, porque no todos obedecieron al llamado. Bueno, no quería tomar el ejemplo del domingo, pero... Lo que pasa es que la gente se piensa que cuando uno hace un llamado lo estoy haciendo yo. No. Yo no lo estoy haciendo, lo está haciendo el Señor. Para eso es que nos da la palabra. Amén. Y cuando Él habla, Él espera una respuesta de sus hijos. Ujú. Porque es como si tú le dieras instrucciones a tus hijos. Tú esperas que tu hijo responda. Ujú. Y el Señor está esperando respuesta. Él conoce los corazones. Y Él sabe a quién está llamando. Amén. Ahorita eso lo voy a tocar así por encimita, pero qué bueno que la pastora ya nos dio un preámbulo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? El rechazo del evangelio no constituye ninguna excusa
para no proclamarlo. Y no quita la responsabilidad que hay sobre nosotros de predicarlo a toda criatura. Ahí está en Mateo 28, si lo quieren buscar después de sus casas, lo quieren anotar, Mateo 28, 19 al 20. ¿Qué dice en el 17 y el 18? Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Eso era lo que estábamos hablando ahorita. Mira qué dice esto. Este versículo establece un resumen de lo que ya Pablo había dicho en el versículo 8, ¿verdad? La fe viene del mensaje que se escucha, y proviene de la palabra de Cristo. Voy a poner un ejemplo. Bueno, la pastora ya lo puso, ¿verdad? El mensaje que se dice en el púlpito, nosotros tenemos que creer que eso es palabra de Dios. Digo, donde se predica la palabra de Dios, porque hay muchas iglesias que se predica de la prosperidad, pues ya tú sabes que pues no es, ¿verdad? No es palabra de Dios, pero es audible, la palabra de Dios es audible. Y más aún, me voy más allá, si usted quiere escuchar la voz de Dios, usted lee la palabra en voz alta y la va a escuchar, porque quien escribió esto es Dios. Es como decir, el hermana Iris me escribió una carta y yo la voy a leer en voz alta. Digo, no tengo la misma voz, pero yo voy a expresar sus sentimientos cuando yo la leo en voz alta. Me acuerdo una vez que una hermana de nosotros, una hermanita en Cristo, partió con el Señor, y ella dejó una carta de 4 páginas. ¿Y a quién le tocó leerla? A ti. A mí, exacto, a mí. Y cuando yo leí esa carta, o sea, literalmente yo estaba leyendo su dolor, de todo el sufrimiento que ella estuvo aquí ¿verdad? En la tierra, mientras estuvo casada, y todos los procesos por los cuales ella pasó. Pero yo me puse a pensar, diatre, hermano, en verdad sí, o sea, uno lee el sentimiento de la persona en voz alta. Si tú lees la palabra en voz alta, tú vas a escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa? Dice, así que la fe que salva nace en el hombre al oír el mensaje del evangelio como la palabra de Dios. Y quiere decir que la fe es despertada en el oyente a causa del mensaje. Sin embargo, es suficiente oír el mensaje para que surja en el oyente la fe que salva. Es difícil afirmar esto como una verdad, ya que los mismos judíos habían oído una y otra vez el mensaje de salvación, pero la mayoría de ellos fueron desobedientes, por ende rechazaron el mensaje de salvación. Es decir, una persona que viene domingo tras domingo a la iglesia, que sea un inconverso, voy a hablar de un inconverso, domingo tras domingo está escuchando palabra de Dios, pero ¿qué está pasando? Pues no hay un resultado, no hay una fe que lo mueva a que pase al frente, reciba a Cristo como su Salvador, y que entonces pues venga salvación a su vida. Pues lo oyó el mensaje, pero pues el mensaje no el corazón de él no estaba dispuesto a aceptar el mensaje, ¿ves? A oír el mensaje, para que el mensaje transformara su vida. Josué, es que yo cuando empecé en el evangelio, yo oía a estas personas, pues, personas más adultas que yo, ancianos, que hablaban la palabra y mientras el pastor hablaba, ellos la recitaban. Y entonces, pues pasó el tiempo, ya yo estoy un poquito más grandecito, y yo los otros días pensaba, ¿sabes? Alguien está hablando la palabra y yo la termino, y yo decía, yo estuve ahí. Cuando no sabía nada, era un neófito, no sabía nada, y me asombraba de cómo la gente mayores que yo, pues se conocía la palabra. Nosotros tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocerla, y de la única forma que la conocemos es leyéndola y escuchándola, sí. Porque yo tenía un pastor que decía que la fe es un fenómeno acústico. Nosotros debemos de leer la palabra
en voz alta, porque a la misma vez que la estamos leyendo, la estamos escuchando. Y eso es lo que va a hacer el efecto en nosotros. Eso es lo que nos va a dar ese poder, eso es lo que nos va a dar esa confianza. Inclusive, hay veces que, por ejemplo, ese texto que lo tocamos la semana pasada, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La gente lo deja ahí, por eso tiene una segunda parte. Sí. Aquello que conforme a su... que eso es importante de ese texto. Por eso es que nosotros tenemos que conocer la Escritura, porque eso es lo que nos va a ayudar muchas veces en nuestros momentos difíciles y circunstancias, poder agarrarnos y afirmarnos de ahí, porque Dios nos fortalece y a otros también. O sea, tenemos que continuar leyendo la palabra, tenemos que profundizarla, y tenemos que hablarla, escucharla a nosotros mismos, leerla, porque eso es lo que nos va a traer para que nosotros no solamente podamos fortalecernos, sino podamos hablar a otros también. Sí, nosotros no podemos depender de llegar al domingo y entonces esperar al miércoles y entonces pues vivir entonces una vida por ahí. Bueno, tú vives la vida tuya. Sí. Porque cuando la gente dice, yo quisiera saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Ahí está. Te la libra, la palabra. Exacto. Te la lees y Dios te va dando la sabiduría y te va encaminando. Aunque tú no te diga, tú vas a hacer tal cosa. Es sencillamente el que tú te llenes de esa palabra. Eso va a llegar aquí y te va a dar sabiduría. Y cuando tú veas, tú vas a estar encaminado, vas a ir viendo el misterio. Lo ves porque estás leyendo la palabra. Exacto. Tiene un efecto divino. Yo no puedo describirlo de otra manera. Pero la gente piensa que es que Dios le va a decir, tú vas a hacer esto, tienes que ir a tal sitio, como el Señor le dijo a Pedro. No, eso no es así. En el diario vivir, en la medida en que tú te leas la palabra, el Señor va a encaminar tus pasos. Amén. Sí, que no vayan a tomarlo literal, de que ahora Dios le dice, Dios está leyendo el pasaje donde Moisés está frente al Mar Rojo, y va la persona y lee ese pasaje, se pone frente al Mar Rojo y empieza a tratar de abrir el Mar Rojo. Entonces, pero esa o sea, en la Biblia hay que leerla en el espíritu para poder entender. Exacto. O sea, no podemos estar desconectados de la vida espiritual. Tienes que ver más allá de lo que dice en la Escritura. Amén. Mira, y voy a traer un ejemplo para que ustedes vean que eso es cierto. Dice, la responsabilidad de los judíos es grande por demás, ya que conocen bien el mensaje de Dios. La cita que toma Pablo en el Salmo 19:4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, habla primeramente de la creación como la revelación de Dios y también hace referencia del mensaje escrito de Dios en su palabra. Así que tanto la revelación natural como la revelación escrita fueron conocidas por todos los judíos en el mundo desde la antigüedad hasta el presente. No tienen excusa. Entonces dice en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. O sea, desde Moisés, todos los profetas declaraban de Jesús. Desde Moisés, todos los profetas por ahí para abajo. Entonces, mira lo que pasa con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo precisamente era un fariseo, ¿verdad? Que era del Sanedrín y se supone que él conociera toda la palabra. Pero ¿qué pasó? Que se encuentra con el maestro, pero él no conocía al maestro. ¿Por qué? Porque como estaba hablando la pastora, el ejemplo que estaba hablando la pastora, a lo mejor leyó la palabra, pero no la leyó en el espíritu, la leyó conforme a sus beneficios. Por eso es que tenía a Jesús de frente y no lo conocía. ¿Ves? Entonces ahora lo traigo un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Puede que venga un pastor aquí y diga 4 embustes, pero como nosotros no sabemos la palabra, le vamos a aplaudir como foca. ¿Ves? Y eso pasa hoy en día, eso pasa. Eso está pasando hoy en día. Y entonces, pues, eso pasó con Nicodemo. Nicodemo conocía la ley, podía tener conocimiento de las escrituras, pero ¿por qué no conocía a Cristo? Porque no la estaba leyendo en el espíritu.
¿Ves? Y entonces pues Cristo tuvo que, al salir al encuentro de él, ¿verdad? Le tuvo que entonces, aquí es que estoy. Y ponerlo en su sitio. Que por eso, Josué, por eso tenemos tantas falsas doctrinas, Ujú. tenemos todas estas iglesias bien llenas, porque le están dando ahí como decía Rapki, le están dando un evangelio ahí wichiwachi, Sí. sazonado con un poquito de culé, y la gente se desborda, se va, porque le llenan los ojos, le llenan los oídos, porque no están buscando las cosas espirituales, están bien carnales, buscando lo que les pueda satisfacer su necesidad carnal. Carnal, correcto. Y nosotros estamos aquí porque nosotros debemos de estar buscando lo que satisface nuestro espíritu, que es lo que nos da sentido a la vida. Amén. Lo que nos da sentido a la vida es que Jesucristo esté y Dios esté siendo el centro de nuestro corazón, porque no importando lo que esté pasando a nuestro alrededor, que no llene nuestras expectativas de humano, pero cuando tus expectativas espirituales son llenas, a ti no te importa lo demás. Te puede doler, pero no te importa, porque lo que está dentro de ti está siendo satisfecho, que es lo del espíritu. O sea, Dios nos creó a nosotros seres espirituales semejantes a Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de lo que es de su semejanza, espíritu. Así es. Aunque nos sangren los oídos cuando escuchamos el mensaje, porque es que ahí viene la sanidad. ¿Ves? O sea, cuando el mensaje choca contigo, está pasando algo. Es un efecto positivo. Pues te estás redarguyendo, estás haciendo algo mal, te tienes que enderezar. O sea, esto es lo que hay. Y pues, voy rapidito, me falta una diapositiva más nada. Pero el pueblo judío desconocía voluntariamente e involuntariamente la enseñanza a conveniencia. Eso era a conveniencia. Eso era a conveniencia, porque mensajes demás estuvieron audiblemente. Eso lo vemos en Juan 3, del 1 al 15. Es un pasaje bien bonito. Y el 19 al 21 dice así. Este está bueno. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo, eso somos nosotros, con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. No solo los judíos serían provocados a celos, sino también a ira, para que cojan, para que sientan. Y esto Dios lo haría con un pueblo insensato, falto de entendimiento. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Así que se consideraban maestros, estos que se consideraban maestros serían confrontados con el pueblo que ellos pensaban y consideraban como ignorantes y faltos de entendimiento. ¿Pero por qué? Porque ellos le metían lo que ellos querían enseñarle, a su conveniencia, y lo ponían más bruto. Y hoy día también está pasando. Lo que los judíos consideraban como propiedad intransferible, que era la bendición de la salvación, eso que ellos pensaban que eso era nada más que para ellos, ahora iba a ser trasladado al pueblo espiritual que Dios adquirió por medio de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Y el pasaje que Pablo enfatiza está en Deuteronomio 32, 18 al 21, no lo voy a leer porque es un poquito largo. Así que Dios se dejó hallar por quienes no le buscaban. Los gentiles en su ignorancia desconocían de Dios y de su obra redentora, cosa que los judíos conocían por revelación directa de su palabra, ¿verdad? Ya anteriormente ya Dios se las había revelado, ¿verdad? La selló en su corazón y con eso no le impartieron a los gentiles a los cuales Dios los envió a predicar. Entonces, ¿qué pasa? Y Dios sale al encuentro, ¿verdad? A estos gentiles y ciegos, a que andaban en tinieblas, Dios les sale al encuentro con el mensaje de salvación. Pablo fue enviado precisamente a los gentiles, pero pues por su, ¿verdad? El sentimiento que tenía con los judíos, pues también les predicó a ellos. Por tanto, Dios mismo se manifestó y se reveló al pueblo que no estaba ni interesado por él.
Todo el día extendía mis manos. Eso está bien doloroso. Eso está bien duro, duro, duro. Yo leí ese pasaje, me tuve que leer el capítulo completo y eso está bien duro. Porque es un sentimiento que Dios, si tú lo lees en voz alta, es eso mismo. El sentimiento de Dios cuando te dice, todo el día extendí mis manos. Y este pueblo rebelde, en el cual yo vengo trabajando con ellos todos estos años, oye, no ven la misericordia y la gracia que yo he tenido para con ellos. O sea, entonces dice, esto es una acción de gracia, amor y misericordia y bondad continua e incesante de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Pueblo rebelde, el cual andaba por malos caminos no buenos, en pos de sus pensamientos, y pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. Y con todo y con eso, Dios no los liquidó, sino que tuvo, y obviamente lo leímos lo estudiamos en el pasado, el miércoles pasado, Dios ha estado paciente, no derramando su ira contra tanto el pueblo de judíos como a los desobedientes, ¿verdad? Porque Él quiere que todo el mundo se salve. O sea, la Biblia dice que va a haber un juicio, sí va a haber un juicio. Pero hermano, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Eso, ¿verdad? Entonces, este pueblo, lamentablemente, Dios extiende sus manos y lo está haciendo hoy en día. Con nosotros también, porque no tan solo es para el pueblo de Israel. Dios extiende sus manos todos los días, incesantemente, buscando que nosotros le adoremos, buscando recíproco, el amor que Dios nos da, que sea recíproco. ¿Y cómo nosotros podemos dar ese amor recíprocamente? Obedeciendo. Así que nada, hasta aquí este capítulo 10 de Romanos. Está bien intenso. Gloria a Dios, gracias por sus aportaciones, paciencia. Ahora yo llego